Conformismo y mediocridad es lo que vamos a ver en la siguiente fase de los playoffs de la UEFA Champions League. Eh, Cruces que realmente uno dice no hay ningún cuco, no se crean que hay favoritos. Para los equipos más grandes ha dado pie y puerta a la mediocridad, ha dado también digamos que un poco de conformismo para aquellos equipos que son un poco más grandes, y los equipos que vienen un poco más rezagados o de menor calibre, no se crean que también la tienen más fácil los equipos más grandes. Ejemplo el Madrid, ejemplo el Atlético de Madrid, ¿cierto? La van a tener difícil, vamos a explicar el por qué. Vamos a ir con el primer enfrentamiento, que sería el del PSG, el Mónaco, clásico francés. No olviden, en el pasado noviembre de 2025, el Mónaco abatía al PSG. Un PSG como Mónaco, cero confiables. Hoy ninguno realmente es favorito. Y si se dan cuenta, ya desde este primer cruce, el Mónaco, que sería el más relegado, pues a la final podría darle cara directamente a este PSG, que ya no es el mismo de la edición pasada y que es el actual campeón, ¿cierto? El que estaría defendiendo, digamos, que esta edición. Juventus, y finalmente estaríamos hablando del Galatasaray, una Juve que viene de golear al Napoli, ¿cierto? Hace un par de días, que siempre le cuesta en UEFA Champions League y que muchos critican, por ejemplo, al Arsenal, pero vayamos a la historia de la Juventus, un equipo muy frío, muy pecho frío en UEFA Champions League, muchos empates en el camino. Mónaco, el Borussia Dortmund. Yo creo que si el mejor la mejor Juventus no pudo, no sé si este va a poder con esta edición de UEFA Champions League. Un Galatasaray muy semejante, muy parecido, con el apego de lo que fue lo mejor en performance de sus jugadores actuales o de sus jugadores estrella, que todos son ex Serie A o ex Premier League. Ejemplo, Sané, Osimhen, Icardi, ¿cierto? Veamos a Gundogan, el mismo Davinson Sánchez. Quiere añorar, quiere buscar ese performance que tal vez sí tuvieron en otras ligas, pero que realmente aquí en Turquía no se les ha visto. Un enfrentamiento muy parejo, que no me atrevería a decir que al 100%, ejemplo, la Juventus podría pasar este enfrentamiento. Madrid-Benfica sería el siguiente, el Madrid y el Benfica, yo creo que de los partidos más igualados a priori, ambos fuertes de local. Yo creo que se va a definir por lo que se haga en el Bernabéu. En el Bernabéu sabremos muy posiblemente cómo se decrete un poco así la llave, con una defensa muy verde para el Madrid. Yo creo que es lo peor del equipo. Y Benfica, que no se le achica principalmente a los equipos españoles. Lo veíamos en la edición pasada al Barcelona, al Barcelona-Benfica en este enfrentamiento no se le achicó. Condimentos adicionales por allí: Trubin en el arco, Asensio, Trubin con aquel gol, ¿no? Aquel gol fantástico a última hora. Y finalmente Asensio y Rodrigo expulsados, ¿no? No estarían haciendo parte del encuentro. Lo único que uno puede, digamos que, o de lo que uno puede mantener, digamos que este equipo del Real Madrid, mantenerlo a pie, que sería Mbappé, un chico que le sobra calidad de sobra. Realmente el Atalanta y el Borussia Dortmund. Un Atalanta sin fuerza, ¿no? Desde que salió Gasperini, perdiendo muchos partidos importantes en la temporada. Napoli, PSG, Inter. Perdió en la última fecha con el Unión Saint-Gilloise. Y un Borussia Dortmund que no es más que el Atalanta. Es uno de los cruces más empatados a priori. Proceso muy parecido al del Atalanta, ¿cierto? Lleva algún par de victorias buenas en Bundesliga, pero muy deprimente en la Champions League. Derrotas como por ejemplo el City, el Bodo, el Tottenham. Recordemos que también perdió con el Inter. Solamente diríamos que podríamos tener, digamos que, algunas diferencias en ciertas posiciones, para un equipo y para el otro. Siento que tiene mejor defensa hoy el Borussia Dortmund, y un poquito mejor estaría por ahí el Borussia Dortmund también con su ataque, pero realmente en fuerzas a nivel significativo no es que haya tanta diferencia.
Yendo con el Newcastle y yendo directamente con el Karabakh, ¿no? Solamente por plantilla, uno podría decir que el Newcastle se haría de la llave, ya que es uno de los equipos pues, más irregulares de la Premier League. Solamente lo podemos decir por plantilla, un proceso que pide a gritos la renovación del cuerpo técnico, ¿no? Con una clara irregularidad de Eddie Howe, y finalmente un Karabakh de los más modestos tendrá que hacerlo perfecto en Inglaterra, con un ganable Newcastle. Por ahí podríamos estar un 70-30, que es la llave la pasa al Newcastle. Este 30% de apertura lo dejaría a que el Karabakh pueda darle la sorpresa del batacazo pues a un Newcastle que no muchos respetan. Atlético de Madrid y Brujas. Al igual que el Madrid, yo creo que el Atlético en aprietos, o va a estar en aprietos con un rival que viene de levantada, un Brujas con jugadores como Cholis, como Berman en la delantera. Podrían, yo creo, que cerrar una época, y ojalá así sea, de un Cholo Simeone con un plantel que yo creo le ha soltado la mano más que todo en UEFA Champions League y en partidos importantes. Una Almada que ya queda migajas de lo que solía ser o de lo que hemos visto con la selección argentina. Malos resultados, ¿cierto? Esta derrota, principalmente como la que veíamos con el Bodo, le dejan a uno entrever que el Brujas también podría, ¿por qué no?, hacer buen partido y sacar al Atlético de Madrid. Creo que está en un muy buen momento el Brujas para poderlo hacer. Inter-Bodo, ¿no? Yo creo que para mí aquí estaría principalmente la cenicienta, podríamos decirlo, la sorpresa del campeonato, que sería el Bodo, de la mano de Hoch. No sé si ustedes lo recuerdan, ex Milan. Podría dar también un batacazo importante. Me gustan estas confrontaciones del pequeño contra el grande, y un Inter que pues bueno, cada rival fuerte, yo creo que le tocó en esta edición, le fue muy difícil, ¿no? El mismo Arsenal, el mismo Liverpool fueron difíciles para una defensa lenta del Inter, una defensa envejecida, y inclusive el mismo Atlético de Madrid, que viene muy irregular, se pudo llevar directamente sus 3 puntos versus el Inter. El Bodo, lo mejor del Bodo es que vende muy caras las derrotas. Ustedes ven las derrotas del Bodo, siempre marca, y que con fe podríamos ver entonces el batacazo de la eliminatoria, ojalá así sea. Iríamos con el Bayer Leverkusen y el Olympiacos. Yo creo que uno de los partidos más pro Europa League que podríamos ver en esta fase de playoffs. Ya se enfrentaron hace un par de días. El Olympiacos le ganó 2-0 de local, un Olympiacos que se ha visto un poco más seguro, y un Bayer Leverkusen que ha perdido todos los papeles, no da tanta seguridad. Digamos que mi idea sobre esta fase eliminatoria del Olympiacos y el Bayer Leverkusen es que tal vez el Olympiacos tiene un plantel un poco más limitado, y terminando pues 18 en la tabla de liga de la Champions League, pues tampoco le da mucho rédito, ¿no? Solamente sensaciones buenas en los últimos partidos es lo que podría indicar, por lo que diría que también es uno de los partidos más empatados, ¿cierto? A priori, así como el que veíamos del Atalanta al Borussia Dortmund. Entonces, te quieren vender una fase de playoffs que va a ser rica en fútbol, que viene con elementos o equipos muy bien ponderados. Te quieren vender que adicionalmente hay muchos jugadores en muy buena forma, hay planteles que ya vienen con estrategias muy bien definidas, pero si lo ven detenidamente no creo que sea tan así. Mucha publicidad rimbombante para muchos equipos muy irregulares que merecerían estar, yo creo que directamente en Europa League. Gracias por la atención, gracias por ver. Esto fue el otro relato. Espero se suscriban, un me gusta por ahí, y seguimos en fuerte para una próxima.